Muy buenas tardes y agradecidos de su presencia. Primero que nada, y antes que todo, agradecerle al Museo Funk, que ha sido un constante apoyo para la editorial y para muchos otros investigadores y distintos proyectos que se desarrollan en torno a Rapa Nui y a la historia natural en general. Brevemente me voy a referir a Rapa Nui Press para que sepan de qué se trata todo esto. Rapa Nui Press es una editorial que empezó en la isla hace ya casi 20 años y estamos dedicados fundamentalmente al tema Rapa Nui. Solamente editamos libros sobre Isla de Pascua. Tenemos ya cerca de 50 títulos en francés, inglés, español y Rapa Nui también. Y ahora último empezamos ya a editar a gente, a habitantes de la isla, tanto Rapa Nui como investigadores, como lo es don Marcos Moncada acá presente, a quien también agradezco su confianza por haber accedido y confiado en nuestra editorial para editar su libro. En general nosotros tenemos libros, bueno, empezamos con reediciones de clásicos, La Tierra de Botumatúa, Catherine Routledge, Metro, La Vallerie. Luego pasamos a ya autores e investigadores que nos empezaron a conocer, arqueólogos, antropólogos, historiadores. Después abrimos un área para niños, que tenemos una novela gráfica que ha tenido un gran éxito. Y últimamente estamos abriendo una nueva beta que es fotografía patrimonial, con la cual estamos en un proyecto justamente con el Museo Funk de un conjunto de fotógrafos alemanes de mediados del siglo pasado que fueron a la isla. Vamos a sacar una serie. Así que espero tenerlos aquí en un año más, un año y medio, en un nuevo lanzamiento. Bueno, como les decía, voy a presentar con lo primero a Marcos Moncada, con quien empezamos a trabajar este libro hace ya un par de años, yo creo. Y Rodrigo Sepúlveda, que también estuvo por allá en la isla como exdirector de Bienes Nacionales, así que también sabe mucho del tema de Rapa Nui en general y en especial de toda la problemática de las tierras que desde hace algunos años ha empezado a adquirir cada vez mayor preponderancia, y justamente por eso nosotros estamos con todas las ganas y con todo el interés de dar a conocer esto, que en general siempre está muy circunscrito a los que están en la isla y algunas autoridades de gobierno, pero el público en general solamente conoce a Isla de Pascua por los Moai y hasta ahí llegamos. Entonces nosotros justamente estamos empezando a editar tanto desde política más contingente, y justamente este libro trata de eso, del problema de las tierras, y se centra, bueno, en uno de los temas más actuales, que es el tema de la familia Ito y otros tópicos. Bueno, eso sería, y doy paso a Marcos para que desarrolle ahí su presentación, sin olvidar que se me hace un lanzamiento doble. Tenemos el libro Cainga, por favor. Gracias. Tenemos el libro Cainga, que es de Marcos, y de Alex Guerra Terra tenemos este, que es Rongorongo, que trata justamente, esta es la primera novela que nosotros editamos. Estamos abriendo un espacio de narrativa, que lo habíamos abierto con novela gráfica, pero esto ya directamente novela, ya con la intención de empezar también a hacer cursos en la isla, los mismos Rapa Nui, para empezar a entusiasmarlos a escribir no solamente cosas históricas o de leyendas, ese tipo de cosas, sino ya cosas más modernas, que se metan en el tema del cuento, microcuento, y de aquí a un par de años más ya sacar un primer volumen con narrativa. Así que
Alex nos va a ayudar mucho en eso porque va a ser uno de los ejemplos que queremos regalar porque obviamente vamos a hacer todo un lanzamiento allá también, obsequiar libros en la isla a quienes vayan a tener este curso, y para que vean que sobre su tierra y sobre sus temas no solamente se pueden escribir los clásicos de leyendas y seguir dando vueltas en lo mismo, sino que pueden dar un salto, como sí lo han dado muchos artesanos, hacia una fusión de lo clásico con ya temas modernos. Adelante. Antes de dejar a Rodrigo, necesito dar gracias a Eduardo por la motivación, por el apoyo, Elisa, el Museo Fon, que siempre han apoyado todas las actividades, y por además soy socio desde hace ya muchos años, a mi familia. Este es un libro sobre la familia. Yo no podría hacer esto sin la familia, que han tenido los costos de los beneficios que uno saca, digamos, porque ellos son los que se han perdido el papá, el marido, mientras se dedican a investigar, escribir o repasar lo que les ha hecho. A mi hija, motivación para esto también. Yo quisiera que Rodrigo, por favor, me acompañara aquí para que explicar un poco que Rodrigo, cuando fue director de Nacional de la Pascua, así como Eduardo también conocimos mucho tiempo, así como dice otras personas más, incluso a Alex Guerra y algunas personas aquí presentes, nos relacionamos con la Pascua por distintas maneras. Esas distintas maneras fueron tejiendo confianza, tejiendo saberes, tejiendo opiniones, y fueron dando la oportunidad de nuevas lecturas. Y una de las personas que a mí, en lo personal, me motivó a profundizar este tema, porque me entregó antecedentes que nadie más había planteado, fue Rodrigo, y lo podrá explicar mejor que yo, gracias a que en su relación diaria profesional con gente de la isla, recibió documentos de los cuales no había respaldo en la isla. Y una investigación profunda de mapas y otros documentos que incluso Eduardo ha editado, se ha puesto en valor esto, y sobre eso hemos usado otras informaciones. Y entendemos que la tradición oral Rapa Nui, las tradiciones ancestrales Rapa Nui, no son solamente un mito, algo que a alguien se le ocurrió, sino que tienen que ir con una forma de vida. Yo te pido por favor que me la copia de la Gracias, Marco. Gracias por estar acá. Quiero partir dándote las gracias, Marco, por la invitación, porque tal como él lo ha planteado, el que yo esté acá corresponde a una larga ya relación de amistad y de colaboración y de intercambio de información que se inicia prácticamente hace unos 20 años cuando nos conocimos en la isla. Ahora, Marco me ha encargado que les cuente mi experiencia desde el punto de vista del jefe de bienes nacionales de la isla de Pascua, cómo nos vamos relacionando con el tema. Yo quisiera decirles que si pudiésemos resumir en un solo concepto, Luis, yo también puedo buscar mi reloj para si debiésemos resumir con una sola palabra, con un solo concepto, cómo ha sido, cómo es la relación del Estado de Chile con Isla de Pascua, yo en algún momento escogí la palabra perplejidad. Que el diccionario nos dice que es un estado de confusión, no saber qué hacer ante una situación determinada. Y sin duda alguna el Estado de Chile, desde 1888 en adelante, ha estado sumido en un estado de perplejidad permanente con respecto a la Isla de Pascua. A veces más profundo, a veces menos profundo, pero nunca has podido salir de ese estado de perplejidad, y espero poderles explicar por qué. Yo llego a la isla en 1994, a hacerme cargo de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales, a relevar a la jefa anterior que existía, y me encuentro con una situación anecdótica de que la oficina en realidad tiene un archivo que en realidad es un gran desorden, a medio consumir por la humedad, los hongos, las cucarachas, que son plagas en la isla de Pascua, ustedes los que la conocen saben. Y además me encuentro con que tengo una de las primeras tareas que tengo que abordar en un plazo de meses es reponer la antigua casa de madera que databa de mediados de los años 60 y que realmente se sostenía de milagro. Y eso significaba trasladar las oficinas del ministerio a un lugar de funcionamiento provisorio y a su vez seleccionar de toda esa cantidad de archivos que existía el que era realmente imprescindible para funcionar en el día a día y lo que realmente era más bien, en ese tiempo, en ese momento para mí, cachureo. Y cachureo prescindible.
De modo que me comunico con el jefe administrativo de la Serena de Bienes Nacionales de Valparaíso, don Sergio Villarroel, que desgraciadamente falleció este año, y de la forma que Sergio entendía el cuidado, la custodia de los bienes fiscales, me respondió: no votes nada. Y con un tono lo suficientemente claro como para que yo decidiera, con una labor de brocha y guantes, empezar a limpiar, a secar y a seleccionar ese material. Yo creo que, debo decirlo, yo a Sergio Villarroel le debo haberme refrenado mi primera intención bárbara, la confieso, de deshacerme de la documentación más antigua, la que estaba en estado de descomposición, y pude rescatarla. Y tal como dice Marco, bueno, todos los días yo atendía, según mis cálculos, tiene que haber pasado por lo menos durante los 6 años, entre 1994 al 2000 que yo estuve en la isla, tengo que haberme entrevistado al menos 3 veces con cada persona adulta que tenía algún tipo de relación, algún interés comprometido con el tema de la isla de Pascua, de modo tal que lo llegué a conocer bastante bien. Y no solamente en la teoría, sino que además mis funciones implicaban atender público en la mañana, pero hacer terreno en la tarde. Y hacer terreno en la tarde significaba visitar todas las parcelas de las cuales me llamaran, todos los sitios urbanos de los cuales me llamaran, y yo además tenía que ir reconstruyendo, aprovechaba de ir reconstruyendo planos fragmentarios que yo tenía, y a los viejos me preguntando: oiga, y al otro lado está quién está tal persona, y al otro lado aquí, y si más allá, y así ir reconstruyendo verdaderamente un rompecabezas. Además me encontré con que había una doble nomenclatura, parcelas que tenían una numeración según los catastros administrativos nacionales, y otra numeración muy distinta en función de la documentación que habíamos heredado a la Armada de Chile, y que era en el fondo un anillado de fotocopias. Eso a mí obviamente me producía un entorpecimiento para poder trabajar. O sea, imagínense ustedes un mismo terreno con doble nomenclatura, ¿qué hacíamos? Entonces, los espacios en que yo lo estaba atendiendo público los tuve que invertir necesariamente en poder desentrañar este puzzle que tenía en mis manos y que amenazaba comerme vivo si no era capaz de reaccionar rápidamente. De modo tal de que trasladé mi computador personal a la oficina. Estamos hablando de 1994. Computadores en el Ministerio de Bienes Nacionales, habría uno en la oficina del ministro cumpliendo funciones de pisapapeles, o sea, más que eso no. Y ahí empecé a armar bases de datos, un programa muy antiguo, antecesor del Excel, que es el Works, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y en base a eso empezar a verter toda la información que yo tenía dispersa en esta base de datos, que obviamente me optimizaban la capacidad de manejo de la información. Y eso a su vez a la gente le fue dando un grado de confianza en términos de que la información que requerían de la oficina podía ser resuelta con algún grado de eficiencia en tiempo y en forma. Y por cierto fue granjeándome el respeto y la confianza de la gente, que fue muy valiosa para mi desempeño. Además, por cosas de mi propia personalidad, yo no tengo ningún apego a la tierra. Yo siempre les decía que yo no necesitaba más tierra que la que se me juntaban los zapatos. A mí me gusta la navegación, a mí me gusta el mar, así como casi todos los chilenos sueñan con tener una parcela el día que se jubilan. A mí mi sueño era un bote. Entonces estaba muy ajeno en ese sentido, podía mirarlo con mucha objetividad dentro de lo que cabe esa situación. Bueno, finalmente, tal como lo manifestaba Marco, llegó un momento en que una NOA, día de Dani Juque, que es un gran amigo mío, llega con un plano que la verdad que yo no sabía de dónde lo había sacado, que era como la fotocopia de la fotocopia, y ese plano tenía un fragmento en una esquina de un timbre que decía, o creía decir, Archivo Nacional. Empecé a indagar, les voy a contar la historia resumida, finalmente determiné de que eso correspondía a un libro, a un legajo, probablemente un volumen, que estaba en el Archivo Nacional, que alguna vez había estado en la isla, pero que ya no estaba y no había nadie que me diera una explicación coherente de qué se trataba. Para resumir, el libro era ni más ni menos que el volumen de la memoria, archivos y balances de la Armada de Chile, un libro que se abrió el año 1924, y donde estaban registrados con
el método que tiene la Armada, ¿no es cierto?, todas las entregas de terreno que ellos habían hecho durante su administración hasta el año 1966 prácticamente. Ese archivo fue traspasado en 1966, en una situación que espero me alcanza el tiempo para contarles, y el segundo jefe provincial de Bienes Nacionales en Isla de Pascua, en el año 1970, envió a depósito al Archivo Nacional ese libro. Yo posteriormente convencí a la Seremía de Bienes Nacionales que había que comprar ese microfilm y los juegos de fotocopias respectivos y pudimos rescatar ese material. A su vez, esa labor de rescate que tuve que hacer del archivo de la oficina permitió también descubrir el facsímil de un plano cuya autoría era, o sea, autores del facsímil eran el Centro de Estudios de Isla de Pascua, la Universidad de Chile, el grupo de Claudio Brigino, que era el arqueólogo residente en la isla, y que era una copia fiel de un plano del año 1928 que, bueno, hay conjeturas de quién pudiese ser el autor, ¿no es cierto?, pero que tampoco era aparente en ese momento. Y ese plano correspondía prácticamente a todo lo que es Angaroa Centro. Y es extremadamente valioso para entender, es una fotografía de la distribución de la tierra en Angaroa el año 1928, vale decir, en un momento bastante temprano de la historia de la propiedad, anterior a la historia de la propiedad fiscal de la Isla de Pascua. Como documento realmente es muy valioso y la parte del material que está arrumbado en la oficina. Bueno, esta es como la parte anecdótica del tema. Ahora entrando ya en la parte más académica, más seria. No voy a hacer una historia de la Isla de Pascua porque no es el objeto de la presentación, pero ustedes saben que Isla de Pascua fue incorporada a la soberanía del Estado de Chile producto de un acuerdo de voluntades en el año 1888, comenzando el estado de perplejidad de Chile al respecto, que no hizo nada por la isla durante los 8 primeros años, y recién en 1896 le entrega el ayuntamiento a un comerciante francés, de origen francés, residente en Valparaíso, Henri Merlet, que forma la compañía explotadora de Isla de Pascua, y junto con un hermano de él, y en poco tiempo buscan como socio mayoritario la Unión Balfour y constituyen la Sociedad Explotadora de Isla de Pascua, que estuvo presente en la isla hasta el año 1953, detentando el poder económico de la Isla de Pascua por la vía de la explotación del territorio de la isla como una hacienda ganadera. No es sino hasta 1917 aproximadamente que el Estado de Chile se vuelve a acordar de que existe la Isla de Pascua y lo pone bajo la dependencia de la Armada de Chile, la convierte en una subdelegación marítima dependiente de la gobernación marítima de Valparaíso a su vez. Pero cuando se van a cumplir los 20 años, el plazo de arrendamiento por 20 años que se le había hecho a la empresa de Merlet, la compañía explotadora de Isla de Pascua, ella, que era detentadora de los derechos que habían tenido los anteriores ocupantes de la isla, de arrendatario pasa a pretenderse propietaria e intenta inscribir la superficie total de la isla a su nombre en el conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Yo he hecho los cálculos en base a la bibliografía disponible. Merlet nunca pudo haber tenido más allá, voy a ser muy grosero, voy a ser muy generoso con las prestaciones de Merlet, y más allá de 8.000 hectáreas no podían documentar y pretendieron inscribir 16.600. Bueno, ocurre que el Estado de Chile reacciona y el Consejo de Defensa del Estado opone los derechos del Estado, se van a juicio, llegan a ciertos arreglos, finalmente se llega a una solución que es precursora de posteriores formas de solucionar los problemas muy vigentes en el Chile actual. Se nombra una comisión. Una comisión que recomienda en el año 1928 inscribir toda la isla en nombre del Fisco de Chile, porque se dan cuenta que todas las compraventas que se habían realizado desde un comienzo en la isla no habían sido inscritas en el conservador de bienes raíces, que es la forma jurídica en que el Estado de Chile perfecciona la compraventa de bienes raíces. De modo tal de que declaran que la isla no pertenece a nadie, sino al Estado de Chile por aplicación del artículo 590 del Código Civil.
Y en 1933 se inscribe toda la isla a nombre del fisco de Chile, el conservador de bienes raíces de Valparaíso. Ese es el origen de la inscripción fiscal de la isla y por qué todos los terrenos de la isla de Pascua pertenecen o han pertenecido en algún momento al fisco de Chile. Comprenderán ustedes fácilmente que acá la isla no estaba vacía cuando llegaron los holandeses en 1922. Seguía habiendo gente cuando llega Policarpo Toro y su gente en 1888 y a esa gente sencillamente se le expulsión. Policarpo Toro, al momento de convencer al presidente de Balmaceda de anexar la isla, recibe la instrucción de que hagan un catastro de la propiedad de la isla. Y Policarpo Toro determina que hay 5 categorías de propietarios. Una sociedad entre un francés y un escocés, ambos fallecidos y sus respectivas sucesiones en un juicio largo en Francia. La misión católica de Tahití. Los administradores de la misión católica, que algunos habían adquirido terrenos, otros animales, terrenos y animales, y finalmente en el quinto y último lugar de su lista, los naturales como primitivos dueños y señores. O sea, con lo que sobra. A pesar de aquella contratación de 1888, nunca se tuvo en consideración a los naturales como primitivos dueños y señores, y por cierto no se les tuvo presente el año 1933 cuando se incluyó la isla. Finalmente, la compañía explotadora se pone término en forma unilateral, desahucia su contrato de arrendamiento en 1953 y se retira de la isla de Pascua y deja toda la explotación ganadera que tenía en manos de la Armada de Chile, que ya tenía una presencia desde 1917, 1920, a través de la figura de un subdelegado marítimo. Y desde 1953 a 1966, la Armada de Chile concentra sobre sí misma la autoridad político-militar a través de la subdelegación marítima, pero también el poder económico a través de la explotación del Fondo Baitero. Bueno, ¿y qué pasaba con los Rapa Nui en ese momento? Bueno, la primera medida que tomó el Estado de Chile en 1896, cuando le entrega la isla en arriendo a la compañía Peñarlet, fue nombrar un subdelegado marítimo que a su vez tuvo como primer acto administrativo construir una pesca perimetral en torno de Jangaroa y llevar a recibir forzadamente a toda la gente que todavía pudiese estar viviendo en otros lugares de la isla, a residir obligatoriamente dentro de Jangaroa, convirtiéndolo en un gueto, que se prolongó hasta el año 1966. 78 años durante los cuales la gente de Rapa Nui no pudo recorrer libremente una isla que llevaba habitando al menos 1000 años a la fecha. Esta situación, por cierto, tuvo un punto de quiebre, como una revuelta pacífica que hubo a partir del año 1964, durante todo el año 1965, liderada por un joven profesor normalista, acabado de titular y retornado a la isla, Alfonso Rapo Caboa. Alfonso, apoyado principalmente por las mujeres de Rapa Nui, lidera, como les digo, una protesta que tenía como intención que el Estado de Chile los reconociera como ciudadanos chilenos. Hasta ese momento los Rapa Nui no tenían ni siquiera carnet de identidad y carecían del derecho de poder desplazarse libremente de su isla y aún abandonar. Todos estos detalles en realidad podrían tenernos largas horas conversando, pero vamos a hacer avanzar el relato. Producto de esta revuelta, la primera reacción del Estado de Chile fue la previsible hasta el día de hoy: manda un buque lleno de infantes de marina. Pero afortunadamente en la isla había una misión científica canadiense que hacen llegar una carta al presidente de la República explicándole realmente el sentido y alcance de esta revuelta, y se le da una segunda mirada a la situación, y finalmente esto culmina con la dictación de la ley Pascua en el año 1966, que por fin, después de 78 años de soberanía, incorpora a la isla a la administración civil del Estado, crea el municipio de Isla de Pascua, el juzgado de letras, llegan los servicios públicos, y comienza la historia civil moderna de la isla de Pascua. Y aquí vamos a entroncarlo, vamos a encarzar esto con la historia de las tierras.
La ley Pascua en 1966 tenía una disposición, una ley miscelánea que no solamente crea el departamento de Isla de Pascua, crea algunas excepciones tributarias, tiene algunas disposiciones penales referidas a ciertos delitos contra la propiedad, pero entre otras normas establece o faculta al presidente de la República para otorgar títulos de dominio sobre bienes raíces urbanos de Isla de Pascua. En virtud de esa ley, nunca se otorgó ningún título gratuito en ley, sino hasta el año 1979, durante el gobierno militar, se dicta un decreto de ley, el decreto de ley 2885, actualmente vigente, que permite por primera vez establecer el dominio privado de bienes raíces en Isla de Pascua. Y que comenzó su vigencia en términos concretos en el año 1981 y que se mantiene hasta el día de hoy. Y esto lo hace a través, bueno, y esa es la realidad que yo tuve que llegar a aplicar a la Isla de Pascua. Aplicando esa norma, en eso yo trabajaba, en eso me ganaba el sueldo. Este decreto ley establece dos maneras de acceder a la propiedad: el título gratuito y la posesión regular. El título gratuito está pensado en aquellas personas que, no siendo poseedores de tierra, obtienen del Estado de Chile que se les entregue, ya sea una parcela, ya sea un sitio urbano dentro de Tangaroa, y por la vía de un acta de erradicación y posteriormente en el título gratuito, podían acceder entonces a la propiedad de ese bien raíz. Ese es el caso minoritario, y diría yo excepcional desde el punto de vista cuantitativo. La mayor parte de la propiedad de la tierra se pensaba que se iba a regularizar mediante el otro mecanismo, el mecanismo de la posesión regular, destinado a aquellas personas que ya fuesen actuales poseedores de bien raíz en Isla de Pascua, obtenidos normalmente a partir de un título provisorio otorgado por la Armada de Chile durante su tiempo de administración, excepcionalmente por el Ministerio de Tierras y Colonización entre 1966 y 1980, es un caso realmente casi anecdóticos, pero que, acreditando una posesión material y continua de 10 años, sin oposición de terceros y ejerciendo, como les digo, todos los actos que el derecho civil común acá en Chile le aplica al poseedor de una cosa, en particular de una cosa, de un bien raíz, realizando la solicitud respectiva ante el Ministerio de Nacionales, el presidente de la República, a través de un decreto, les reconocía la calidad de poseedores regulares. Ese decreto se inscribía en el Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua y al cabo de 2 años, por medio de un mecanismo de prescripción especial breve, se transformaba o se perfeccionaba en propiedad privada. Ahora bien, el legislador, que ustedes saben en aquella época se reducía a 4 caballeros, parece ser que llevados por un cierto optimismo, fijaron un plazo original de 1 año para hacer valer los derechos de los poseedores materiales y pudieran regularizar la propiedad a raíz de Isla de Pascua. La verdad es que el plazo original tuvo que ser prorrogado 4 veces. Primero fue 1 año, después 2 años, 2 plazos de 4 años, finalmente 2 plazos de 5 años. Finalmente, el último plazo expiró en mayo de 1999 y no se ha vuelto a prorrogar. Al cabo de ese plazo, una fracción minoritaria de los bienes raíces muebles fueron regularizados. O sea, nunca se cumplieron las expectativas que tuvo el legislador en 1979 en orden a poder regularizar completamente la isla. ¿Y por qué? Por distintas razones. La primera, porque la propiedad privada en la tierra, como probablemente, o sea, seguramente lo van a poder ver con el libro de Marcos, es absolutamente ajena a la cosmovisión que la cultura polinésica tiene de su relación con la tierra. Es ajena la propiedad de la tierra de tiempos ancestrales, de tiempos inmemoriales, se consideraba una propiedad colectiva y más que de una propiedad, un derecho a utilizarla en función de las necesidades.
Esto de tener un pedazo de tierra cercado con un papel que diga esto es mío, no, eso no existe. Es la mentalidad polinesia que, por cierto, no existía en la isla de Pascua. Y si bien un título de dominio venía a dar alguna certeza jurídica sobre la propiedad y a su vez avalar la solicitud y la obtención de subsidios habitacionales o algún otro tipo de beneficio bancario, como bancario, por ejemplo, la verdad que tenía algunos, tiene hasta el día de hoy el peligro, en primer lugar, de la fragmentación de la propiedad, en segundo lugar, y paradójicamente, de la fragmentación y concentración de la propiedad, cosa que ya se está observando, y se está observando en un periodo corto de tiempo, o sea, vamos recién hace unos 40 años de la propiedad privada en forma en la isla de Pascua, y ya se observan ejemplos de concentración de la propiedad. Y por cierto, el riesgo que se infiltren intereses inmobiliarios, que ustedes saben, por definición son depredadores, o sea, todos sabemos cuál es la realidad de nuestra zona, acá en Valparaíso, Viña, en el Chile continental, y esto, por cierto, la isla de Pascua quedaba abierta a la posibilidad de la especulación inmobiliaria y que finalmente los primitivos dueños y señores de la isla quedaran en calidad de allegado de los nuevos dueños. Ahora, yo siempre he dicho también que dentro de lo malo de haber hecho la inscripción al nombre fijo en Chile, que fue como una suerte de cirugía de guerra, de emergencia, perfectamente en algún momento alguien como una Madonna o Michael Jackson pudieron haberse encaprichado con la isla y haberse la comprado, y que es lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Yo conocí el atalón de Tiaroa, maravilloso, que es de propiedad de Marlon Brando. Marlon Brando, cuando firmó el botín del Bounty, se encariñó con Tiaroa y se lo compró. Que puede. Desde ese punto de vista, la inscripción fiscal, para no ser absolutamente catastrofista acerca de una mirada sobre ella, tuvo esa cualidad. Al menos dejó, si bien privados de propiedad a la etnia Rapa Nui, al menos se sabe quién les tiene secuestrada la tierra y a quién reclamar. Cosa muy distinta, por ejemplo, lo que pasa en el Gualmato, en que se despojó una etnia de su tierra y la tierra fue a su vez distribuida en gente que, bueno, en un monstruo de 1000 cabezas al cual uno no sabe contra quién dirigirse. Esa es una de las críticas que se puede hacer al mecanismo de la constitución del derecho privado de la tierra en Isla de Pascua. La fragmentación y la concentración simultánea es un peligro que está latente. Y el otro es que originalmente la norma podía o permitía, abría la posibilidad de que gente no perteneciente a la etnia pudiese acceder a la propiedad de la tierra en Isla de Pascua. Porque el texto original decía que podían acceder al título gratuito aquellas personas hijas de otra persona nacida en Isla de Pascua. Pero pueden ustedes fácilmente comprender de que una persona continental puede nacer en la isla de Pascua, luego tener un hijo, y ese hijo puede reclamar una propiedad en la isla de Pascua. Finalmente, en el año 1993 se dicta la ley indígena, la ley 1953, y que contempla algunas disposiciones particulares con respecto a la etnia Rapa Nui, pero a su vez en su artículo único define quiénes son indígenas para el legislador chileno. Y establece que pueden ser aquellos que descienden de las etnias originarias, de aquellos que han recibido, que descienden originalmente de las etnias originarias, que han nacido en suelos indígenas, pero a su vez, y era una norma que fue muy resistida en Isla de Pascua en su momento, aquellos que puedan asimilarse de un modo más o menos oportunista, más o menos honesto a la etnia Rapa Nui, por la vía de hacer algunas prácticas culturales, de contraer matrimonio. Bueno, estamos en Chile y ustedes saben cómo somos los chilenos. Entonces, era naturalmente una situación ciertamente riesgosa y que fue resistida por la etnia. Y la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, que era un mecanismo
de cogestión de la isla que estaba contemplado en la ley indígena para poder administrar el territorio de la isla, no pudo entrar en funcionamiento sino hasta que el Estado de Chile excluyó esta posibilidad de que las tierras o que personas ajenas, biológicamente ajenas a la etnia Rapa Nui, pudiesen por la vía de la asimilación más o menos simulada poder acceder a la propiedad de la tierra. De modo tal de que en este momento el acceso a la propiedad de la isla de Pascua está cerrada, está clausurada a los vínculos de sangre, al río sanguinis, que puedan exhibir los interesados en acceder a la propiedad de la tierra. Finalmente, decirles que hasta el año 1990 los Rapa Nui solamente podían acceder o tenían acceso o controlaban, estaban en posesión, ya sea de hecho o de derecho o de propiedad propiamente tal, solamente del 12% de la superficie de la isla. Y al término de la década de 1990, luego del último periodo, del último proceso de restitución de tierras, ese porcentaje aumentó un 20%. Pero después de una ocupación que según todos los especialistas data de 1000 años y pueden ser 1400 y algunos dicen que pueden ser 1600, un 20% de la superficie de la tierra. Y Chile ahí tiene una deuda de restitución por tanto que en los últimos 17 años no ha restituido un metro cuadrado nuevo desde el patrimonio fiscal a la etnia, que partió siendo considerada como la primitiva dueña y señora del Estado. Eso podría ser.